tu vida, hermana. No sé si alguien más cumple años, para decir, yo también cumplía y no dijo nada, pastor. ¿Nadie más? Muy bien. ¿Quién? Por allá, Dios te bendiga. El Señor te dé y te bendiga grandemente. Que venga un año que te sorprenda. Amén. Que el Señor cumpla el propósito que Él tiene para tu vida. Es nuestra oración. Damos gracias a Dios por tu vida y por tu familia. Amén. Bendiciones, Rodolfo. Y bueno, pues al final aproveche y salúdelos. Salúdelos. Y también si quiere regalarle un pastel, pues regáleselo. ¿Cómo explico la Santa Cena? ¿Cómo explico la Pascua? ¿Cómo he estado meditando la Escritura? Y es tan amplio, es tanto el tema, tan grande el tema, que no es fácil poder expresarla. Y quisiera empezar hablando un poco de dónde se originó la Pascua o dónde se originó la Santa Cena. ¿Dónde? Y quiero poder llevarlos desde el inicio, desde su origen hasta lo que celebramos hoy. ¿Les parece? Porque tiene una relación bastante importante y no podemos perderla de vista. Si podemos recordar, el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto y tenía alrededor de 400 años de esclavitud. Quiere decir que pasaron generaciones, nacieron, se murieron, nacieron, se murieron, nacieron, se murieron, nacieron, se murieron, y la gente estaba esclavizada. La gente estaba esclavizada de tal manera que yo creo que la gente se había acostumbrado a ser esclavo. Escúcheme bien, se había acostumbrado a ser esclavo. Y a veces vemos a personas que piensan que la miseria y que el sufrimiento piensan que es normal y piensan que es parte de la vida. Pero en este periodo que estaban como esclavos, dice la Escritura que Dios levanta a Moisés. Moisés, ustedes se acuerdan la historia, fue puesto en un cesto en el río porque el faraón había mandado matar a todos los hombres, todos los niños, varones. Y la mamá lo pone en un cesto, lo pone en el río, y saben la historia cómo lo agarra una de las hijas del faraón, lo educa, y luego que lo educa, pues saben la historia cómo él sale, huye de Egipto y se va al desierto. Se va, ¿por qué? Porque mató a un egipcio. Cuando vio que los egipcios estaban maltratando a los hebreos, los estaban maltratando, él se interviene y mata al egipcio. Entonces se empezó a correr el rumor de que Moisés había matado a un egipcio y tiene temor y huye, se va. Había sido educado como príncipe. Moisés había sido educado como príncipe, había sido educado en el palacio, había sido educado como un hijo del faraón. Pero él se va al desierto y se casa por allá y trabajaba con su suegro. Cuando sucede es que andaba Moisés pastoreando las ovejas, dice que tuvo un encuentro con Dios y Dios le habla a Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés, te he escogido, te he llamado, tengo una tarea para ti. Moisés se asusta porque no había
nunca ha escuchado a Dios, se asusta, dice: ¿quién eres? Dice: yo soy Dios, yo soy. Vengo y te voy a escoger para que vayas a liberar a mi pueblo Israel. Y Moisés dice: pero ¿cómo voy a ir yo a liberar a Israel? Pues yo, mira cómo ando, ¿cómo me voy a presentar con ellos? O sea, yo nací con el faraón, conozco lo fuerte que es el faraón y conozco su forma de ser. No, eso es imposible, Dios. ¿Cómo? Y bueno, Dios convence a Moisés y Moisés va, se reúne con los ancianos de Israel, les dice que Dios lo había mandado porque Dios los quiere liberar de la esclavitud. Y dice: y me voy a presentar con el faraón y le voy a decir al faraón que Dios me manda para que deje ir libre a mi pueblo. Y bueno, los ancianos de Israel toman y aceptan lo que Moisés les estaba diciendo, y va Moisés con su hermano Aarón y se presentan con el faraón y le dicen al faraón: faraón, Dios dice que dejes ir libre a su pueblo, porque vamos a ir a celebrarle fiesta a nuestro Dios al desierto. Y el faraón dice: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? No conozco quién es tu Dios y no voy a dejar ir libre al pueblo. El diablo hace lo mismo en nuestros días. Dios quiere liberar a las familias, a las personas, a los pueblos. Dios quiere abrir las cárceles para que salgan las personas que han estado atadas. Quiere romper las cadenas que tienen atadas a las personas. Y Dios estaba preparando una salida poderosa de su pueblo Israel. Faraón dice: no conozco a Dios, váyanse de aquí, porque eso no va a suceder. Y el faraón le llama a su gente y le dice: estos hebreos me vinieron con un cuento de que su Dios quería que yo los liberara. Lo que pasa es que están ociosos, dóblenle el trabajo, ya no les den paja para hacer el ladrillo, ya no les den paja. Y la esclavitud estaba tan pesada sobre el pueblo de Israel, tan pesada que subió la intensidad de los trabajos forzados que hacían el pueblo de Israel. Y el pueblo fue y se quejó con Moisés y le dijo a Moisés: Moisés, ¿pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira ahora cómo se han venido en contra de nosotros y ahora todavía nos han puesto mucho más trabajo. Si ya era difícil, ahora es mucho más difícil. Y el enemigo así es, el enemigo pone una carga sobre tu vida y te está, lo que quiere es que tú sigas en pobreza, que tú sigas en miseria, que tú sigas en enfermedad, que tú sigas en problemas, que tú sigas en esa condición. El enemigo así trabaja. Y el faraón de alguna manera se estaba cargando su mano con el pueblo de Israel. Estaba cargando la mano con ellos. Y le dice, y va Moisés, cuando el pueblo viene y le reclama, va Moisés con Dios y le dice: Dios, pero Dios, ¿qué has hecho, Dios? ¿Qué has hecho, Dios? Mira lo que está pasando. Y Dios le dijo: sí, Moisés, pero ve y dile al faraón, ve, preséntate otra vez con él y dile al faraón que deje ir a mi pueblo, y dile al pueblo que yo los voy a sacar, los voy a liberar. Fíjate, quiero que leas esta parte porque esta parte se asemeja mucho a donde te voy a conectar a la nueva a la Pascua que tomó nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 6 del libro
de Éxodo, dice: Jehová respondió a Moisés, le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjense lo que le dice Moisés. Va y reclama a Dios, le dice: pero Dios, ¿pero qué pasó? Y le dice: Moisés, todo está dentro del plan, no te preocupes. Ahora, le dice, ahora verás lo que yo voy a hacer al faraón. Ahora verás lo que voy a hacer a aquel que está oprimiendo a mi pueblo. Ahora verás lo que haré a aquel que te tiene subyugado. Ahora verás lo que yo voy a hacer, cómo voy a eliminar toda amenaza, cómo voy a eliminar todo peso que se ha cargado en mis hijos, en mi pueblo. Porque con mano fuerte el faraón los va a dejar ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos: te daré la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, diles, ve y dile a los hijos de Israel, y aquí quiero que pongan atención: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Los voy a sacar y los voy a librar de su servidumbre, de la esclavitud. Los voy a librar, les voy a sacar de debajo de las tareas pesadas, y los voy a liberar de su servidumbre. En otra porción, en otra versión dice: los voy a librar de la esclavitud, y os redimiré. Los voy a limpiar, los voy a borrar. Redimir es: los voy a perdonar, voy a cambiar su vida, los voy a redimir con un brazo fuerte y con un brazo extendido y con juicios grandes. Y ustedes serán mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Wow. Los voy a redimir, les voy a quitar la pesada carga que traen, y los voy a hacer libres de la esclavitud. Y bueno, ustedes saben todas las plagas, no voy a hablarles de las plagas. Pero Faraón se ensoberbecía y les decía: no los voy a dejar ir. Y venía otra plaga y Faraón se ensoberbecía y decía: no los voy a dejar ir. Y otra plaga y no quería ir: no los voy a dejar ir, y no los voy a dejar ir, y no los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir, hasta cuando Dios les dice: ahora ha llegado el momento. Ahora ha llegado el momento. Hoy voy a establecer como una solemnidad en mi pueblo la Pascua. Van a tomar un cordero sin defecto, lo van a sacrificar, el cordero, reunidos en sus familias, lo van a sacrificar, van a degollarlo, y con la sangre van a hacerlo apresuradamente. Van a tener todo listo, tengan todo listo, como si fueran a salir inmediatamente. Hagan las maletas, pongan todo, vayan y hagan todo lo que estén listos, porque en esta última el faraón los va a dejar ir, y voy a hacer algo que va a dolerle a Faraón
tanto le va a doler al faraón que el faraón mismo se va a levantar y va a decir: váyanse apresuradamente, llévense su familia, llévense sus hijos, llévense sus pertenencias, llévense sus ganados, llévense sus ovejas, llévense todo, absolutamente todo. Vayan y celébrenle al Dios fiesta ahí en el desierto como ustedes quieren. Y Dios lo hizo así. Dice: pero con ese cordero que maten, van a tomar la sangre en una vasija, en un lebrillo, y van a meter un hisopo y van a poner, no sé si hay una imagen ahí que ¿pasaste la imagen? Ahí está, mira. Ahí está el cordero. El cordero fue sacrificado. El cordero fue sacrificado en la Pascua para que el pueblo saliera. Para que el pueblo saliera. El cordero fue sacrificado y con la sangre, dice la escritura, tú lo vas a leer, dice la escritura que pusieron en los postes y en los dinteles pusieron la sangre, porque el Señor dijo: la sangre será por señal. La sangre los librará de la muerte. La sangre hará que el ángel de la muerte pase por encima de sus casas y no llegue y no haga el daño que va a provocar a todos los egipcios y va a provocar a todo el ganado, a todo el pueblo de egipcio, toda la nación de egipcio, de los egipcios, que no tenga la sangre por señal. Va a morir su hijo primogénito. La sangre del cordero les va a liberar. Entonces dice la Biblia que pasa el ángel y el ángel mata a todos los primogénitos, inclusive al hijo primogénito del faraón. Y hubo un gran llanto, porque en todas las casas de los egipcios había un gran luto. En los animales, en las bestias, dice que todo primogénito murió. Y entonces se levanta el pueblo y le dice a Faraón: pero no estás viendo, déjalos ir, déjalos ir. Y dice la palabra que el Señor los libera. El faraón va y les dice: váyanse. Y si lees bien, que no me voy a meter esos pasajes, pero dice que ellos fueron y Dios les dio gracia y favor delante de los egipcios, de tal manera que les dieron vestidos, plata y mucho oro. Escúcheme bien, se prepararon, tenían todo tenían, y saquearon a los egipcios sin pelear. Se llevaron oro, se llevaron platas, se llevaron vestidos, se llevaron muchas cosas, se llevaron. Y el pueblo sale, después de haber celebrado la Pascua como familias, después de haber sacrificado el cordero, después de haber derramado la sangre, después de haber puesto la sangre por señal. El pueblo salió y fue fuera. ¿Qué pasó después de haber celebrado la Pascua? ¿Qué pasó? El pueblo fue liberado, salieron. Después de celebrar la Pascua, el mar fue abierto. Después de celebrar la Pascua, se rompió la esclavitud. Después de celebrar la Pascua, se rompió el yugo pesado. Después de celebrar la Pascua, fueron
redimidos de la esclavitud, de la servidumbre, de la muerte. Fueron redimidos después de celebrar la Pascua, de tal manera que fue una victoria tan poderosa después de una Pascua. Y la Pascua se estableció una vez ya el pueblo fuera. La Pascua se estableció como una de las principales fiestas, las principales fiestas del Señor, no de los judíos, porque las fiestas son del Señor. Él dice: vayan y celebren mis fiestas, mis fiestas. No dice las fiestas de ellos, dice mis fiestas. Y dice la Escritura que hasta el día de hoy en el pueblo de Israel celebran la Pascua. Y estas Pascuas, esta celebración de Pascua, ¿qué es? Es recordar que un día eran esclavos, recordar que un día estaban en servidumbre, de recordar que un día vivían en esclavitud, recordar y que Dios con mano fuerte los liberó, y que fue a través de la sangre de un cordero derramada que les libró de que no hubiera ninguna baja dentro de aquella casa donde se encontraba la sangre por señal. ¿Cuántos me siguen? Porque luego venimos a tomar la Santa Cena y no sabemos ni qué, no entendemos ni qué. Bueno, la Santa Cena es la Pascua, es la Pascua. Ahora, después de una Pascua, hay muchos eventos en la Escritura que hablan de tremendos sucesos. Por ejemplo, Josué, después de 40 años de que el pueblo anduvo en el desierto, muere Moisés y Josué, Dios le dice a Josué, pasa el Jordán, porque te voy a dar la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pásalo. Y pasa Josué el Jordán, y cuando pasa el Jordán, las tierras de Canaán que estaban al frente de él, que iban a ser conquistadas, él, antes de entrar a la primera fortaleza con la que se iba a topar, que eran Jericó, dice la Biblia que participa de la Pascua. Participa de la Pascua. Cuando participa de la Pascua, lo siguiente que pasa inmediatamente después de participar de la Pascua, dice la Escritura que las murallas de Jericó se caen. ¿Cuántos no están entendiendo para dónde voy? Las murallas de Jericó se caen. Y la Pascua se siguió celebrando. Jesús nace Jesús, y con sus padres Jesús desde niño celebraba la Pascua. Desde niño los padres se reunían como familia, traían el cordero, mataban el cordero, lo asaban. Ahí dice todo lo que se hace, no voy a entrar a detalle. Comían todos, recordaban lo que pasó, cómo Dios nos liberó, cómo Dios nos redimió, cómo Dios quitó el pesado yugo, cómo Dios nos salvó, cómo Dios le enseñaban a sus hijos, y los hijos le enseñaban a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos. Se reunían, celebraban la Pascua, degollaban el cordero, ponían al fuego el cordero, cenaban el cordero, comían el cordero. Se empezó a ser una de las fiestas solemnes de Israel. Bueno, del Señor por el pueblo de Israel. Y Jesús entendió, celebró la Pascua muchas veces. Ahora, quiero empezar a entrar a lo que hizo Jesús. Ya te dije lo que pasó allí.
Por eso le llaman la última cena de Jesús. La última cena de Jesús. Él dice, y ahora sí voy a entrar, eso fue la introducción. En Lucas capítulo número 22, verso 14, Lucas 22, 14, habla de cómo fue que Jesús lleva la Pascua con sus discípulos. Y Jesús los invita a una mesa, como compartía Sofía ayer. Venimos a una mesa. No es un ritual, porque a veces confundimos con un ritual la Santa Cena. Es recordar, es lo que nos dice Jesús. Lo que hice sigue vigente hasta el día de hoy, sigue vigente. Y en Lucas capítulo 22, verso 15, Jesús dice unas palabras sorprendentes y dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esta Pascua. Jesús se reúne con los discípulos. Primero, si ustedes leen los evangelios, habla de cómo el Señor manda a sus discípulos a preparar el aposento para ir y tomar la Pascua. Y Jesús dice: cuánto he deseado, cuánto he anhelado tomar con ustedes esta Pascua, cuánto he anhelado sentarme con ustedes en esta Pascua a la mesa, cuánto he anhelado. ¿Por qué? Porque lo que iba a pasar en esa Pascua era lo que pasó ahí en el pueblo de Israel cuando estaba de esclavo con Egipto, pero ahora Jesús estaba tomando un lugar de salvación eterna para la humanidad. Estaba ofreciendo, lo que él iba a ofrecer era poder quitar la esclavitud de la humanidad, de las personas, de las familias, de las lenguas, de los pueblos, de las naciones. El Señor él sabía que se iba a sentar a esa mesa con un propósito mayor del que sucedió aquel día en Israel, en Egipto. Él estaba hablando de una Pascua que iba a traer una libertad a toda la humanidad, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Estaba hablando de algo que el hombre no podría alcanzar de ninguna forma, el hombre no podría pagar de ninguna forma. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos: cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua, cuánto he deseado tomarlo. Ahí estaban en la mesa los invitó, y Jesús sabía perfectamente lo que iba a saber, lo que iba a pasar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo invitó a la mesa. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y lo invitó a la mesa. Jesús sabía que los discípulos lo iban a abandonar cuando fuera a la cruz y los invitó a la mesa. Él sabía que la gente con la que se iba a sentar a la mesa no eran los perfectos, no eran aquellos que no tenían pecados y que no iban a hacer absolutamente nada. Él sabía que esos que se iban a sentar a la mesa eran pecadores como tú y como yo, y que lo iban a abandonar, y que lo iban a negar, y que lo iban a entregar, y que lo iban a vender. Y se sentó con ellos ahí en la mesa, los invitó. Ahí estaba, sabiendo que mañana los iba a traicionar. Y cuando estaba en la alabanza, en la adoración, estaba pensando en eso y le decía: Señor, tú sabes lo que yo soy, Padre. Tú sabes lo que yo soy, Padre.
Y aunque sabes lo que yo soy, Padre, me has amado, Señor Santo, y me has invitado a la mesa, Padre. Sabes lo que soy, Padre, y me has invitado a estar contigo, a sentarme contigo, Señor Santo, porque tú sabías, Padre, tú sabías lo que ibas a hacer para redimir ese mal corazón y para redimir ese rechazo y ese abandono por parte de los discípulos. Tú sabías, Jesús, y nos invitas a la mesa aún sabiendo lo que nosotros somos. Yo no sé cuántos me están entendiendo, hermanos. Imagínate que tú te sientes a la mesa con gente que sabes que te van a traicionar y les abras la casa y les compartas el pan y sabes que te van a traicionar. Sabes que te van a vender. Porque la mesa que el Padre nos invita no es para personas perfectas, es para personas necesitadas. Es para personas necesitadas. Y hoy quisiera decirte, no importa cómo llegas, no importa cómo llegas a la mesa, no importa, eso no es lo importante. Jesús ya sabe todo. Jesús ya sabe todo. Él sabe todo de ti. Él sabe todo de ti. Sabe lo que te duele. Sabe lo que te estás equivocando. Él sabe. Y aún así, el Señor te invita. Él te dice, ven. Cuando estaban ahí en el verso 19 del Evangelio de Lucas, dice, y tomó el pan. Jesús tomó el pan, ya estando en la Pascua, ya era la Pascua, esa era la Pascua. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando toma el pan y lo hace su cuerpo, lo dice, este es mi cuerpo. Empiezo a ver y a leer lo que dice Juan acerca de lo que Jesús pronunció del pan. Y quiero leerlo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso 32, dice, Juan 6, 32, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? ¿No les dijo Moisés, aquí viene el maná? ¿Se acuerdan? ¿No les dio Moisés el pan del cielo? Y recogía el pueblo de Israel por 40 años el maná enviado del cielo. ¿No os dio Moisés el maná del cielo? Dice la escritura. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando Él dijo, este es mi cuerpo, Él está hablando, agarró el pan y dice, este es mi cuerpo. Y en el Evangelio de Juan, Él está diciendo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él se estaba refiriendo a Él mismo. Dijo, mi Padre ha enviado mi vida, mi persona, me ha enviado a mí
que es el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo he venido, este pan ha venido a ser entregado, este pan ha venido a ser partido, este pan ha descendido del cielo para dar vida al mundo. Este pan ha venido para dar alegría al mundo, para dar gozo al mundo, para dar contentamiento al mundo, para cambiar la tristeza en baile, para cambiar la enfermedad en salud. Este es el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el pan que el Padre, el verdadero pan que el Padre ha enviado del cielo. Le dijeron los discípulos: Señor, danos siempre de este pan, danos siempre de este pan. Pero los discípulos estaban pensando en la vida cotidiana del diario vivir, pero Jesús estaba hablando de algo más poderoso y algo más sublime y algo más grande. Jesús estaba hablando de la vida eterna. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow, wow. ¿Ves qué diferente se ve y se percibe la Pascua o la Santa Cena cuando tomamos el pan? Cuando tomas el pan, tienes que leer lo que Jesús dijo en el Evangelio. Y mira, en el verso 51, a ver, ¿en qué íbamos? 35, ¿verdad? Ok, el 51, pueden seguir leyendo hasta el 50, todo eso, pero no tenemos el tiempo. Quiero ir al 51. Dice, fíjate, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si alguno comiere de este pan que soy yo, dice Jesús, vivirá para siempre. ¿Cuántos están entendiendo? Vivirá para siempre. El que coma de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, el pan que yo daré, el pan no es el maná que cayó del cielo con el que hacías los panes para comer. No es ese pan. El pan que yo daré, dice Jesucristo, y el pan que yo daré, dice la Escritura, es mi carne, la cual yo daré. Termina diciendo: por la vida del mundo. Uy, no está entendiendo, ¿eh? Jesús dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es la Pascua. Por eso Jesús dijo: cuánto he deseado tomar esa Pascua, cuánto he deseado. Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos anteriormente, pero nunca había hecho la declaración que hizo aquí. La declaración que hizo aquí la hizo una sola vez y para siempre. Dice la Biblia: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Este es un sacrificio voluntario. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Nadie me pide que lo haga, yo lo hago.
Nadie me pide que me entregue, yo me entrego. Y cuando estamos viendo eso, ese cuadro, estamos diciendo nosotros, Jesús está ocupando el lugar que nosotros debimos haber tomado, porque la única manera era pagar con la muerte. La paga del pecado, dice, es muerte. Y nosotros merecíamos morir. Pero Él dice, que no sea mi hijo, yo voy a morir, yo voy a poner mi cuerpo por Él. Y por eso dice, este es mi cuerpo. Él estaba diciendo, a través de mi cuerpo, como dice el profeta Isaías, yo voy a llevar la enfermedad de toda la humanidad, la voy a cargar en mi cuerpo, y por mi llaga, ustedes van a ser limpios, sanos. Siguió la cena de nuestro Señor Jesús con sus discípulos en la mesa, y dice la Biblia en el 20, Lucas 22:20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto, un pacto que te dice, a través de mi sangre se rompen las cadenas, a través de mi sangre se rompe el yugo, a través de mi sangre se rompe la opresión, a través de mi sangre se rompe la enfermedad, a través de mi sangre se rompe la maldición, a través de mi sangre se da acceso, a través de mi sangre tienes perdón, a través de mi sangre tienes salvación y tienes vida eterna. A través de mi sangre eres redimido, a través de mi sangre eres restaurado, a través de mi sangre tienes acceso a nuestro Dios, a través de mi sangre ya no necesitas ningún intermediario, a través de mi sangre tenemos libertad para entrar. Libertad para entrar. La sangre de Jesucristo nuestro Señor derramada sigue teniendo el día de hoy efectividad, sigue sanando. La sangre de Jesús ya no es la sangre del Cordero que pintó los dinteles y las puertas. Él estaba diciendo, esta es mi sangre. Y quiero que vayas a la imagen que te presenté del Cordero que había sido degollado para poner la sangre y para que la muerte pasara por encima. Pascua significa Passover. Pascua es pasar por encima de. Eso significa la Pascua. Y la Pascua, la sangre ponía la señal para que el ángel no llegara y no trajera muerte
a las familias que pusieron y sacrificaron el cordero. Jesús estaba diciendo: esta es mi sangre que va a ser derramada por todos vosotros. Esta es la sangre que te va a cubrir, es la sangre que te va a liberar, es la sangre que te va a perdonar, es la sangre que te va a dar el acceso, es la sangre que te va a dar la salvación, es la sangre que te va a redimir de la maldición, es la sangre que te va a dar entrada a la presencia de nuestro Padre Dios. Esta es la sangre, y es la sangre del nuevo pacto. Hoy establezco que a través de mi sangre el hombre no tiene por qué vivir en cadenas, no tiene por qué vivir en opresión, no tiene por qué vivir en enfermedad. Es la sangre la que hoy establezco como pacto de que mis hijos, mi familia, mi pueblo no volverán a tener ni a estar en esclavitud. Amén. Amén. ¿Tiene una servilleta? Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? De la sangre. La sangre. Amén. Es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, que nos da la libertad, hermanos. Pero ya no es la sangre del cordero. Cuando se celebró la Pascua, hermanos, fíjate, Jesús celebra la Pascua. Los días se miden de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es un día. O sea, los días empiezan a las 6 de la tarde. Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, iniciando el día de la Pascua, que se celebraba la Pascua. El día irregularmente se celebra al caer el día. O sea, a las 6 de la tarde, a mediodía, a las 3 de la tarde, se celebra cuando el día está acabando. ¿Y cuándo tú crees que fue Jesús puesto en la cruz? ¿Y cuándo tú crees que fue que Jesús estaba siendo derramada su sangre? Cuando en los hogares estaban las familias reunidas y estaban degollando el cordero y derramando su sangre, era cuando Jesús estaba en la cruz, estaba derramando su sangre. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Cuando las familias estaban degollando el corderito, Jesucristo estaba en la cruz. Por eso los líderes religiosos dijeron: estamos por celebrar la Pascua, no lo dejes colgado ahí porque viene el día de reposo. Bájalo, entiérralo, no lo dejes ahí porque tenemos la celebración de la Pascua. Fue en el día de la Pascua que Jesucristo nuestro Señor estaba siendo sacrificado ahí en la cruz del Calvario. Ahí estaba derramando su sangre, la sangre que tomó en la copa cuando empezó el día de la Pascua. Él tomó la Pascua con sus discípulos, él estaba diciendo: lo que estoy haciendo ahorita, hoy yo voy a entregar mi cuerpo como el cordero que quita el pecado del mundo. Voy a derramar mi sangre, no va a cubrir, va a borrar, va a hacerte limpio. No me acordaré más de tus pecados, te borraré, te limpiaré. Si los pecados fueren rojos, los voy a hacer blancos como la blanca lana. Voy a transformar tu vida, voy a transformar las familias, voy a transformar las naciones, porque hoy el Hijo del Hombre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tomará el lugar del Cordero y derramará su sangre para traer vida, para traer ruptura, para acabar con la maldición, para acabar con el dolor, para acabar con todas estas, la esclavitud que tiene a las familias, destruyéndolas hoy en día. Por eso, hermanos, al tomar la Pascua hoy, o al tomar la Santa Cena ahorita, vamos a recordar lo que Jesús hizo. Y le vamos a decir: Jesús, tú lo hiciste por mí. Tú lo hiciste por mí, Jesús. Tú
derramaste tu sangre. Derramaste tu sangre por mí, Padre. Y espero, Padre, como el pueblo de Israel en esa Pascua, hubo una tremenda liberación. Espero, Señor, como Josué en esa Pascua, hubo un tremendo milagro. Y espero, Señor Santo, como Pedro. ¿Cuántos se acuerdan que a Pedro lo encerraron en la cárcel y lo querían matar? Lo querían matar, no Pedro, a Pedro. Pedro dice que era Pilato. Sí. Dijo: pesquen a Pedro y enciérrenlo. Enciérrenlo. Y estando Pedro encerrado, dice: pero me lo voy a echar, lo voy a matar después de la Pascua. Y dice la Biblia que Pedro estaba encerrado y que estaban celebrando la Pascua y que las familias estaban haciendo oraciones por Pedro. Y en la Pascua, Pedro fue liberado. En la Pascua hubo una liberación poderosísima. ¿A qué te invito hoy? A que puedas pensar y puedas decir: hoy, Señor Santo, al celebrar esta Pascua, hoy, como Moisés, por la fe, porque Hebreos habla de que Moisés celebró por la fe la Pascua. Hebreos 11 habla de que Moisés celebró la Pascua por fe, creyendo, hizo lo que Dios le dijo. Y hoy nosotros, por la fe, hoy declaramos en el nombre de Jesús que al participar de la mesa, que al participar del pan, que al participar de esta santa cena, hoy nuestras familias, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras familias vienen a una gran bendición. En el nombre de Jesús, hoy se rompen las cadenas, hoy se rompe la maldición, hoy se rompe aquello que está deteniendo la bendición de que yo salga de la esclavitud. Hoy se rompe, hoy vencemos al faraón, hoy vencemos las prácticas del enemigo, hoy vencemos, hoy se derrumban las prácticas del enemigo que tenían atemorizado al pueblo, que lo tenían con temor. Hoy vencemos en el nombre de Jesús aquellas cosas que el enemigo usa para tenerme ahí con miedo, con temor, en la ruina, en la miseria, acabando con mi vida, con mi familia, con mis hijos. En el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús rompemos esa maldición y rompemos todo lo que se ha levantado contra mi vida y contra mi familia. Hoy se deshace, así como fue el ejército, el enemigo que me perseguía, dice el pueblo de Israel, el enemigo, el canto que levantaron los egipcios, ha echado a la mar los carros del faraón. Después de una Pascua, ellos pasaron por el mar en seco, dice la palabra, pero el ejército que se atrevió a seguir a los hijos de Dios, cuando Dios había determinado que eran libres, dice la palabra que no volvieron a ver el pueblo de Israel al ejército del faraón, porque fue consumido, fue aniquilado, fue muerto ahí en ese paso por el mar. Amén. Y hoy tomamos esa palabra para nosotros. Hoy le decimos a la enfermedad: no vuelves más, no me vuelves a molestar más, porque Cristo mi Señor la llevó en la cruz, la llevó en su cuerpo. Acusación, maldición que tienes atormentada mi vida,
vida, atormentada mi casa, atormentada mi familia. Hoy te vas en el nombre de Jesús. Hoy la Pascua celebro lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. Hoy rompo, porque este es mi cuerpo, dijo Jesús. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, dice Jesús. La sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. ¿Cuántos entienden ahora la Pascua? ¿Cuántos entienden la Santa Cena? Hoy no la entendía, pastor. Créame que venía y la tomaba y me iba y me sentaba y me iba igual. Pero ahora que entiendo lo que pasa, ahora que entiendo lo que pasa, la voy a tomar de diferente manera. Amén. Voy a pedir a nuestros hermanos que pasen con la Santa Cena. ¿Y saben qué dijo Jesús? Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Yo quisiera que venga de ahí de su lugar, pase, tome el pan, tome la copa. Y llévela a su lugar. Padre Santo, hoy venimos delante de ti, Señor Santo, a participar de tu mesa. Hoy venimos a recordar. Hoy venimos a recordar lo que hiciste, Señor. El enemigo no tiene más poder sobre nosotros. El enemigo no tiene más influencia sobre nosotros. Hoy recordamos lo que hiciste, Señor. Hoy recordamos lo que hiciste, Padre. Hoy recordamos lo que hiciste. Hoy Jesús, 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 en memoria tuya participamos de este pan. En memoria tuya, Señor, participamos de esta copa, Señor Santo. En memoria de ti, Señor. En memoria de ti, Padre.